Hola, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a Voces en Conflicto. El tema del día de hoy es el fanatismo religioso y para eso tenemos con nosotros a Monse, a Ángeles, bienvenidas, y de este otro lado a Kitsia y a Karen, quienes están totalmente en contra del fanatismo religioso. El fanatismo religioso es una forma desmedida de seguir a una religión exactamente, no necesariamente a Dios, pero sí a algo o a alguien. Quiero empezar con una pregunta general. ¿Cuál es su postura en cuanto al fanatismo religioso y cuál es su definición del fanatismo religioso? Adelante, Karen. Bueno, para mí la definición de fanatismo religioso es una persona que se obsesiona tanto por su religión que no hay nada más en su mundo que eso. Muchas gracias, Karen. Adelante, Lucero. Es un punto en el que llegan a tener, como comenta, un sesgo en el que solamente basan toda su existencia en lo que puede ser nuestro Padre Celestial, pero ese no es el punto. Se supone que debemos de ser autosuficientes y llegar a un punto de vivir nuestro día a día. Muchas gracias, Lucero. Adelante, Kitsia. Sí. En mi opinión, el fanatismo religioso es una distorsión de la fe hacia la misma religión. La religión pues nos da valores como respeto, apoyo. El fanatismo los convierte en todo lo contrario y mi postura es en contra. Okay. Muchas gracias. Adelante, Monse. Sí, para mí el fanatismo religioso es una devoción muy extrema hacia la misma religión. Una persona religiosa se cierra mucho a creencias de externos y puede tener una actitud dañina para la sociedad y para él mismo. Ok, muchas gracias por sus aportaciones. Bueno, ahora sí vamos a comenzar como tal con este debate y comenzando de este lado con la parte a favor, ¿cuáles serían, aquí con Ángeles, las ventajas del fanatismo religioso si es que las tiene? Claro que las tiene, es un punto en el que podemos sentirnos en una paz mental, nos da esta tranquilidad de sentirnos bien con nosotros mismos al poder recibir lo que es la aprobación pues, de nuestro Padre Celestial. En este caso llega un punto en el que queremos apoyar no solamente a nosotros, sino a los demás. Entonces hay distintas aportaciones por parte de lo que es mi iglesia. Yo soy de la iglesia de los Santos de los Últimos Días, o más conocida como Mormones o Sud. Somos una iglesia en la que nos gusta apoyar. Entonces, normalmente hacemos campañas de donaciones. Un ejemplo fue en España, que hicieron donaciones de sangre, o en este último suceso, que fue lo de Acapulco, dimos más de 10,000 despensas. Ok, muy bien, gracias. ¿Hay más ventajas en cuanto a al fanatismo religioso? Sí, claro. Bueno, yo creo que como tal el fanatismo religioso no, pero podría mencionar varias acerca de la religión. Por ejemplo, que crea un sentido de pertenencia hacia algún lugar. Como todos seres humanos tenemos que sentirnos pertenecientes a algo, en este caso a la religión. Obviamente también como religiosos pues nos imponen mucho los valores éticos y morales. Y también obviamente, como dice mi compañera Ángeles, obras de caridad. Nosotros somos mucho de ayudar y de compartir con el prójimo. Me parece que sí hay ventajas y bueno, ya vimos las ventajas, yo creo que también sería importante entonces ahora ir a las desventajas del fanatismo religioso, que supongo las hay, y comenzamos de este lado con Karen, adelante. Sí, bueno, aquí en este punto voy a diferir un poco con mi compañera Lucero, ya que creo que no le da paz a la persona, sino le da una inquietud de sentir que debe hacer más actos para poder sentirse orgulloso de pertenecer a esa religión, para poder llenarse en sí. Y una desventaja que encuentro es los testigos de Jehová. Por ejemplo, ellos están tan metidos en su religión que incluso ponen en riesgo su vida porque no aceptan transfusiones de sangre, ya que para ello es dejar de ser puros. Y han habido muchos casos donde prefieren que su familiar muera antes de que acepte una donación de sangre, para que no dejen esa pureza. Que como tal terminan siendo restricciones que pone la iglesia, ¿no? Exacto. Incluso hay más desventajas entonces, Kitsia. Claro. Podría ser la intolerancia, ya que los fanáticos religiosos pues no toleran que las personas tengan diferentes puntos de vista o de perspectivas. Otro sería la violencia, ya que el fanatismo pues los hace actuar a veces de manera no tan congruente, llevándolos a cometer actos de
violencia como son las guerras, atentados. Puedo dar unos ejemplos. Podría ser las Cruzadas uno, la Santa Inquisición otro, el atentado a las Torres Gemelas también, porque estos seguidores de Dios se excusan con que su Dios les dijo tienes que hacer esto, y sin importar pues el respeto, el apoyo a las demás personas, simplemente se fijan en lo que debe ser y no les importa nada más. Ok, muchas gracias. Como tal, yo creo que... Sí, adelante. Sí. Yo quiero agregar algo al punto de mi compañera Kitsia. No estoy justificando a la religión, pero creo que sí hay que saber un poquito distinguir. Porque, por ejemplo, el ataque de las Torres Gemelas, yo tengo otra información, fue un conflicto más gubernamental y político, ya que Al Qaeda consideraba a Estados Unidos como un enemigo y también quería redirigirse a la política exterior de Estados Unidos. Entonces considero que es más un conflicto político que de religión. Ok, sí, adelante. Sí, de igual forma, aquí en lo que es pues México, nuestro país cuenta con más del 35.8% de pobreza, entonces no podemos culpar solamente lo que es la religión, el que nosotros como creyentes somos culpables de todos los hechos, no, en realidad va más allá de eso. Esta es su cultura, es el hecho de cómo se hayan sido criados, el hecho de que es la educación que se imparte. No pueden dejar toda la educación de un pequeño o de una persona poniéndolo sobre es que es religioso, es su culpa, es que eso es lo malo. No, porque entonces estamos recibiendo también una discriminación. Ok, muchas gracias. Creo que fue una muy buena retroalimentación la que te dieron ambas, porque considero que sí están fundamentadas, pero así como tienen desventajas y ventajas, creo que es importante también mencionar las características, ¿no? Cada una de ustedes me gustaría que me dijeran cuáles son las características que consideran, por ejemplo, muy resaltantes dentro del fanatismo religioso. Adelante, Karen. Sí, claro, mira, creo que las dos características más importantes que tiene un fanático religioso es, él siempre va a creer que tiene la verdad, siempre va a creer la verdad de su religión y no va a cuestionarse por ningún otro argumento, su Dios tiene la razón. Otra característica es que no cree que las demás personas piensen distinto, sino para este fanático religioso, él va a querer que todos piensen igual, él va a querer que todos se vuelvan igual que él y se entreguen por completo a su Dios como lo hace él. Ok, Entonces, gracias, esos Karen. serían los más importantes. Muchas gracias. Adelante, Monse. Pues obviamente aquí estoy muy a favor del pensamiento de mi compañera Karen. Creo que no hay ventajas sobre el fanatismo religioso. Según la Fundación Clínica de la Familia, un fanático comparte todas estas creencias. Por ejemplo, que no cree en la diversidad de pensamientos o pues pone sus propias creencias antes que a la de los demás. Está muy cerrado a meter otros pensamientos. También pone su verdad sin cuestionar nada. Entonces creo que sí hay más cosas negativas del fanatismo religioso como tal. Qué buenas, ¿no? Adelante, Kitsia. Claro, otra característica podría ser bien la misión proselitista, ya que es el deseo compulsivo de que estas personas quieran convertir a las demás en lo que sus ideales dicen, en lo que sus creencias, pues no tolerando el punto de vista o la libertad de expresión de las demás personas. También lo podemos ver en el adoctrinamiento, ya que pues es la enseñanza de la religión de manera rígida desde temprana edad. Esto nos puede llevar a pues la manipulación, que desde pequeños te inculcan lo que debe ser, y si no lo haces estás cometiendo un pecado, y por lo cual pues ya entran otros temas en donde ya no puedes pensar por ti mismo o tener un pensamiento crítico. Ok, muchas gracias. Que como tal son características que hasta el momento son como muy interesantes porque todas nos llevan a un punto de restringir a la sociedad y de llevar valores muy adoctrinados, ¿no? Lucero, adelante. Sí, el fanatismo religioso sí es un punto en el que estoy de acuerdo con ustedes, no debería de llegar a eso. Es un elemento, bueno, Spencer lo catalogó durante el siglo XX
que es un punto en el que es el eje central de una cultura. Es una parte fundamental para todos porque da la explicación de los sucesos naturales, que usualmente hay personas que cuando no conocen el lado de la ciencia suelen caer fácilmente en este fanatismo y cegarse ante ello, pero no es lo que busca nuestro Padre Celestial. Él busca, se puede ver en Juan, capítulo 15, versículo 8, que es la capacidad de poder sobrellevarnos día a día, la de comprender las cosas y poder sobrellevarlas, tener un control sobre los materiales que nos dio pues nuestro Padre Celestial, al igual como los pudo sobrellevar nuestro hermano Jesucristo, es como nosotros debemos aprender a tratarlos. Muchas gracias. Después de todas estas desventajas, ventajas, características que resultan súper importantes para poder determinar qué es el fanatismo religioso, es importante, y les voy a platicar un poco, que en muchas iglesias y religiones se profesa y se predica la paz como tal de las comunidades y llevarse bien y estar en un ambiente de armonía, porque estas mismas, para ustedes, piensan que llevan a restricciones sociales, es decir, que la misma iglesia los lleva a tener fanatismo y a partir de ahí a restringirse socialmente de esta parte de a favor o neutral? ¿Qué hay de ahí? ¿Qué hay ahí? Sí, sí llegan a existir lo que son restricciones, claro, como en cualquier grupo social, existen leyes, una norma. En este caso, dentro de lo que es pues mi religión, se encuentran estas normas en nuestro libro, que es justamente doctrinas y convenios, en el que podemos observar las distintas pues formas y ordenanzas que nos está entregando nuestro Padre. Es un punto en el que debemos pues respetarlas, pero claro, como lo mencionó nuestro presidente Nelson, no siempre necesitamos estar de acuerdo, no siempre debemos de tener una misma opinión, no debemos obligar a los demás a seguir lo que nosotros tenemos. Tenemos que tener esta comprensión y estabilidad, claro, mental y madurez, para entender que no siempre vamos a poder llegar a un mismo punto. Que como tal, a lo que nos llevarías es a que siempre el respeto va a ser la base de la paz, ¿no? O de esta parte en contra, sí compartes con Ángeles. Claro, yo creo que la religión no es mala, yo creo que el fanatismo es el que lo vuelve malo, porque la iglesia siempre ha dicho que pues debes amar al prójimo, debes estar lleno de respeto, siempre y cuando no pasemos esa línea o esa barrera que nos lleva a no respetar los puntos de vista de las demás personas. Entonces yo creo que esto pues es bueno, o sea, la religión es buena. Lo que lo vuelve malo es cuando las personas se vuelven fanáticos. Y comienzan a restringirse con base a lo que les adoctrina igual la iglesia, ¿no? Igual que pasa de este lado. Hace rato, bueno, Ángeles nos comentaba que el principio del respeto va a llevarnos a una sociedad llena de paz, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo, creo que lo esencial es el respeto. Yo tengo muy claro que la iglesia no influye tanto en arraigar al otro a que sea fanático religioso. La iglesia como tal nos ayuda a promover la palabra de Dios y que nosotros estemos más acercados a Él. Tengo aquí información sobre el fanatismo religioso, sobre la doctora Mercedes Bellenilla, en la página de Psicología Católica, donde dice que el fanático se vuelve así por problemas más psicológicos, no tanto arraigado por la iglesia. Voy a citar un poco. El fanatismo religioso tiene como punto de partida una dimensión afectiva desintegrada de la vida de quien lo vive. Es muy probable que la persona que se convierta en un fanático religioso es porque en su infancia no se experimentó amado por sus padres, quizás, o no hubo una identificación adecuada con su rol materno. Creo que aquí estamos hablando más un poquito de psicología religiosa, no nada más de la iglesia en ese sentido. Ok, muchas gracias, Monse. Sí, adelante, Karen.
Sí, me gustaría complementar lo que dijo mi compañera con otro poco de información para que al público le quede más claro por qué se da este fanatismo religioso, ya que psicológicamente el fanático siempre va a presentar cuadros de monomías y comportamientos obsesivos, y así, así entrega todas sus alabanzas, sus comportamientos, horarios, todo su tiempo se lo deja a la religión, pero esto no es culpa de la iglesia, es culpa de su falta de identidad de esta persona. Muchas gracias, Karen. Creo que querías agregar algo, Kitche, adelante. Yo creo en este punto sobre la iglesia que algunas veces sí tiene que ver sobre el fanatismo, ya que muchas personas que son líderes de las iglesias toman las interpretaciones muy literales. O sea, lo que dice la Biblia es lo que se hace, no se puede cambiar. Obviamente esto está mal porque tenemos que también adecuarnos a saber en qué contexto y en qué época se escribieron pues estos testamentos y estas escrituras religiosas, porque no es lo mismo adecuarlas al contexto o a la época de ahora. Sí, claro, y que yo creo que va de la mano con el hecho de que las personas a través de sus principios psicológicos y de los problemas que ya traigan, como mencionabas hace rato, yo creo que comienzan a tomar cierto camino que los lleva al fanatismo religioso y que termina siendo, creo que muy desventajoso, ¿no? Pues vamos a ir a un corte comercial, vamos a hacer una pausa, pero no se despeguen porque regresamos en breve. Ya volvimos de cortes comerciales para continuar con nuestra charla y los debates que están aportando en este tema. Sería importante que cada una de ustedes nos mencionaran si realmente consideran que las iglesias
realmente te llevan a ser fanático religioso o es decisión propia? Porque va de la mano el hecho de que tengan problemas psicológicos, no necesariamente va a ser por parte de la iglesia, sino tu decisión volverte fanático religioso. Adelante, me gustaría escucharte, Ángeles. Claro, no siento que vaya de la mano, a diferencia de justamente Kixia. Es un punto donde las personas, claro, aceptan lo que es nuestro evangelio, aceptan seguir la palabra de Dios, pero no por esto quiere decir que debes de cegarte, el no tener un criterio propio. Es evidente que si tenemos una buena educación y nos llevan en un buen camino, podemos ejercer este pensamiento crítico. Es la capacidad de poder proveer hacia nosotros mismos y los demás, no solamente a lo que quiera o desee nuestro Padre Celestial. Ok, muchas gracias, Ángeles. Sí vas de la mano, tal vez compartes ese punto de vista o tú como en contra, ¿hay algo que contradecirías de Ángeles? No del todo, ya que sí comparto la opinión con mi compañera Lucero, porque no toda la iglesia tiene la culpa, como ya se mencionó anteriormente. También tiene de cierta manera la culpa el fanático religioso y porque se deja influenciar por las ideas de la iglesia y puede que malinterprete el mensaje que quiere dar la iglesia, ya que si la iglesia da como mensaje hay que tener paz, hay que amar al prójimo, pues a esta persona puede cruzarse por su cabeza el tengo que degollarlo porque no comparte la idea de paz, no está del lado de Dios, así que te voy a degollar por eso. Como que te voy a terminar etiquetando Exacto. y destruyendo de cierta forma, ¿no? A nivel social. Igual de ese lado, Monse. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con mis compañeras. Creo que volvemos al tema psicológico. Sí. Creo que no es como tal de la iglesia algo que te impone. Como mencionaba mi compañera Kitsia, que hay muchos líderes, sacerdotes que te hacen meterte mucho a la religión, pero creo que es lo mismo. Creo que psicológicamente hay algo ahí como que anda mal y por eso hace que se haga un fanático religioso del mismo sacerdote y por eso él va a imponer sus ideas para que los demás las piensen igual. Entonces yo no creo que la iglesia tenga algo que ver, sino es más algo psicológicamente. Y que entonces, muchas gracias. Y que entonces básicamente, no sé, creo que mencionas que no solamente las escrituras son las que van a hacer estas restricciones, sino el mismo sacerdote que está dictando, que igual lo mencionabas hace rato, Kitsia. Sí, haciendo énfasis en que estamos hablando del fanatismo religioso. Claro, yo no estoy en contra de la iglesia ni de sus creencias, sino más bien de las personas que ya, como mencioné hace un momento, sobrepasan ese límite y son las que llegan a tener las interpretaciones literales o que también llegan a tener un sentido de exclusividad y superioridad, ya que piensan que ellos son los verdaderos creyentes o los buenos y los demás, pues no, al no seguir al pie de la letra todos estos mandamientos que dice pues la religión. Ok, muchas gracias. Y creo que hasta ahorita llevamos como muchos mandamientos y restricciones y si la sociedad se involucra o no, pero realmente sí también es importante escuchar a cada una de ustedes y que nos diga si la iglesia es capaz actualmente de involucrarse y de aceptar y de abordar los temas como la comunidad LGBT o temas un poco más, tal vez más fuertes como el aborto y cosas así, ¿no? Por ese lado. Sí, por supuesto. Podemos adaptar estos temas enfatizando en los valores principales que podrían ser el amor, el respeto, la bondad, la tolerancia, ya que pues no tiene por qué confundirse la religión con el fanatismo. Siempre y cuando haya una línea de respeto, eso nos va a mantener pues en paz a todas las personas, ya sea que sean religiosos, que no lo sean. También otra cosa podría ser el diálogo y la educación, ya que así podríamos conocer las posturas de las diferentes personas. Okay. Y no centrarnos solamente a solo una cosa o cerrarnos. Ok, muchas gracias. En el caso de ti
que eres mormona y que formas parte desde hace varios años de esta religión, ¿consideras que se ha abordado el tema del aborto como debería de ser y consideras que hay una verdadera inclusión de parte de tu iglesia hacia la comunidad LGBT, que esto incluye pues realmente mucha diversidad? O sea, no solo se habla de discriminación y de exclusión, sino de cosas más fuertes tal vez como la violencia de género. Sí, siento que podemos aún mejorar, estamos tratando de adaptarnos. Es obvio que no vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero estamos tratando de sobrellevar justamente esto, el entender que las personas tienen una decisión, es de su autonomía. Sin embargo, no buscamos sobrepasar lo que son las leyes ya establecidas en cada país. Nosotros como religión comprendemos que sí, somos nosotros, nuestra sociedad, pero no vamos a exceder más allá. Es en este punto en el que, bueno, para explicarlo mejor, en Job capítulo 35 se nos está hablando sobre el cómo poder ayudar para ayudarnos y no solamente porque claro que dañamos a los demás, sino tampoco dañarnos a nosotros mismos, porque claro que si continuamos con estos pensamientos vamos a terminar siendo rechazados. Y la verdad es que ese no es el plan de Dios. Buscamos que podamos dar un punto en el que nos sintamos todos unidos. Es en este punto en el que me gustaría, pues, poder dar un poquito más de mensaje a lo que son los televidentes, a las personas que sé que son religiosos, y mostrarles el que la oración es importante, no nos podemos dejar llevar nada más por lo que dice un libro, sino también tener esta conexión con lo que es nuestro Padre Celestial. Recordemos que Jesucristo es ese canal, ese puente para unirnos. Entonces no podemos dejarnos llevar solamente por un sesgo. Debemos de entender que siempre nos están enseñando a amar a nuestro prójimo. Ok, muchas gracias. Karen, igual que pasa, ¿crees como parte en contra? Yo creo que sí tendrías mucho que decir acerca del tema, ¿no? Sí, claro. Siento que la iglesia sí limita bastante a estos temas tan controversiales, ya que reprime mucho a la comunidad LGBT, incluso hasta tachándolos de pecadores. El aborto no es una opción para la religión, para la iglesia en este caso. Ellos no consideran esa opción, ya que no pueden quitarle una vida a otra vida, no tienen derecho a quitarle una vida. Pero ¿qué les garantiza que hay vida en ese feto realmente? Biológicamente todavía no es una vida. Entonces, creo que la iglesia sí está muy arraigada a estas creencias y debe de actualizarse un poco en estos temas y tal como lo dice la palabra del Señor, si Dios dijo, ama a tu prójimo, ¿por qué no lo amarías? ¿Por qué no lo amarías solo porque es diferente a ti? Ahí se contradice bastante la iglesia. Considero, igual te voy a dar la palabra, que considero bastante el hecho de no poder tal vez justificar justo lo que dice, que se excluye el aborto. ¿Qué habría? Yo siento que no habría tal vez una contestación lógica, ¿o sí la hay? Pues, hablando por la Iglesia Católica, obviamente muchas comunidades evangélicas argumentan que interrumpir el embarazo va en contra de los derechos del bebé y pues que Dios, si te está mandando esa bendición, es por algo. Pero en la Biblia podemos ver que padres como San Agustín, Santo Tomás y San Buenaventura no defendían la humanización desde el inicio, sino que también hablaban de la animación retardada del feto. Entonces yo creo que habría que meternos bien a leer la Biblia, los Sagrados Testamentos, y para poder tener una mejor noción sobre este tema. También tocando el tema LGBT, hay muchos versículos en la misma Biblia que hablan sobre el amor en general. Por citar algunos, voy a decir Juan 4, del 7 al 8, que dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. En el 8 tenemos que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Yo creo que si nos metemos un poquito más al fanatismo religioso, podemos ver que si la iglesia te lo está diciendo así, pues como dice mi compañera Karen, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no creerlo? Obviamente Dios Padre Todo Celestial querría que todos nos amáramos entre nosotros, Okay. Entonces deberíamos hacerlo.
Muchas gracias por tu aporte. Ahora, creo que al principio no mencioné que a lo largo del tiempo, y que creo que ya lo tocamos justamente ahorita, se han visto negados los derechos de muchas personas, los derechos básicos de muchas personas, lo cual es totalmente grave, puesto que yo creo que cualquier ser humano, sea religioso o no, merece un respeto y merece cualquier derecho al de cualquier persona. Entonces, en este caso, aunque ustedes están en contra y por acá están ustedes a favor, ¿creen que podría realmente justificarse la violencia que se llega a dar por parte de la iglesia a personas civiles como tal? Porque creo que no hemos mencionado, pero detrás de todo esto hay violaciones de parte de la iglesia hacia menores de edad, incluso tráfico y lavado de dinero, entre otras cosas así, que son un poco más graves. De este lado, de mi parte en contra, ¿creen que realmente sea bueno o prudente justificar con lo religioso a los actos malos que ejerce la iglesia? No, por supuesto que no. Nunca la violencia será justificable. ¿Por qué? Porque nos llevaría a un ciclo de violencia. Nunca terminaríamos porque habrían pues sufrimiento y destrucción. Entonces las personas pues diríamos y distorsionaríamos estos conceptos pensando que están bien solamente por poner el nombre de Dios o del Creador. También esto nos llevaría a una fragmentación social, ya que dividiría comunidades enteras. Por ejemplo, las cruzadas usaban el nombre de Dios por el simple hecho de que Jesús nació aquí, entonces este territorio es mío y yo vengo con todo mi ejército a atacar sin importar si son niños, mujeres, hombres, no importa, porque Dios nació aquí y yo quiero este territorio. Entonces muchas veces los fanáticos religiosos usan el nombre de Dios para su beneficio, ya sea económico o social simplemente. Entonces yo creo que no es bueno justificar la violencia de ninguna manera y mucho menos en el nombre de Dios. Ok, muchas gracias, Kitsia. ¿Consideras que sí hay justificación y que sí se ejerce la justificación de violencia a través de la iglesia? No, eso es un punto en el que nunca hemos estado de acuerdo. No se debería de tener este pensamiento en el que porque Dios lo dice o porque creen escuchar voces, porque es muy normal que dentro de lo que son estas enfermedades mentales lo justifican o llegan a decir, es que Dios me lo pidió, Dios me lo ordenó, y esa no es la respuesta. No podemos justificar las acciones que claramente dañan a otros. Como dijimos anteriormente, mi compañera, es que no podemos tener ese pensamiento de atacar a los demás, porque Dios siempre buscará el que demos amor hacia los demás. Nuestra maldad daña a los demás y nuestra rectitud va a ayudar a los demás. Y ese es el punto, el darnos cuenta de que no podemos justificar esos sentimientos negativos que tenemos y querer cubrirlos y decir, no, Dios después me perdonará. No, claro, Dios será el que te va a juzgar y tomará esa decisión de ser castigado o no, pero no podemos evitar lo que son las leyes en las que vivimos en cada país. Ok, muchas gracias, Ángeles. Karen, igual, como punto en contra, a diferencia de Kitsia y sus comentarios, me gustaría que sí abordaras la misma respuesta, pero de una forma tal vez un poco más concisa, tal vez. Sí, claro. Aquí en este aspecto comparto a medias la opinión de mi compañera Lucero, ya que, como dice, la violencia nunca va a justificar nada. No hay ninguna justificación para ejercer la violencia, ni la religión, ni amor, ni dinero, nada justifica la violencia en este mundo. Pero también se me hace muy interesante lo que dice mi compañera Lucero, al decir que Dios se encargará de juzgarnos después de la muerte. ¿Qué nos garantiza que después de la muerte hay un Dios? ¿Qué nos garantiza después de la muerte que algo nos juzgará? Yo creo que para eso hay leyes y hay pues todas estas normas que se siguen dentro de una comunidad para juzgar los crímenes. Sí, algo que quisieras agregar a su... Muchas gracias, Karen. Sí. Algo que quisieras agregarle. Pues mi compañera Ángeles sí mencionó leyes políticas de cada país. O sea, nosotros no estamos en contra de que
pues se le juzgue a la persona con las leyes de cada país, pero sin embargo también en otra vida hay un Dios todopoderoso que te va a juzgar de igual manera, o sea, sería como doblemente. Rápidamente, creo que hay muchas malas interpretaciones o incluso interpretaciones muy literales que dan paso a que los fanáticos religiosos piensen que está bien justificar la violencia en el nombre de Dios. Claramente así no lo hubiera querido, ya que hay muchos versículos de la Biblia que dicen que las guerras están mal. Por citar a uno, en Reyes 12:24, voy a citar: así dice el Señor, no hubiereis ni peleareis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, vuelva cada uno a su casa, porque de mí ha venido esto. Y ellos escucharon la palabra del Señor y se volvieron para irse conforme a la palabra del Señor. Creo que aquí hay que entender un poquito que hay que ver qué contexto tiene la guerra, si es política, social, por religión. Creo que está mal justificar las guerras. Ok, sí, eso es verdad, y creo que con un punto muy conciso y aparte con pruebas, ¿no? Que lo estás mencionando. Y creo que hasta ahorita sí llevamos ya gran parte de nuestras preguntas, y la verdad es que muy bien argumentadas de su parte. Y sí es importante que cada uno de ustedes también, así como dan ventajas y desventajas, me gustaría que dieran una propuesta como tal para contrarrestar todos estos factores negativos que ha traído el fanatismo religioso a la sociedad. No sé quién quisiera empezar con una propuesta para contrarrestar esto. Yo ¿Sí? comienzo. Una propuesta podría ser bien la enseñanza crítica, ya que pues nos ayudaría al estudio más contextual de los textos sagrados sin llegar a caer en el fanatismo. Pues pensaríamos individualmente y no seguiríamos lo que todas las personas o líderes nos dicen. Creo que otra podría ser fomentar encuentros, organizar foros de diferentes personas de diferentes religiones, en donde todos compartamos nuestros puntos de vista, claro, siempre con respeto, sin llegar mucho menos a violencia, nada, siempre teniendo un diálogo. Otro podría ser campañas educativas. Podríamos utilizar ahorita muy bien las redes sociales para enviar mensajes de apoyo, comprensión a todas las personas, no simplemente a las personas de nuestra religión o de las personas que no estamos en una religión, pues en general, porque todos somos humanos, todos merecemos tener esa libertad de expresión y de creer en lo que nosotros queramos. Okay, muchas gracias, Kitsia. Eh, una propuesta de ese lado. Comparto una opinión muy similar a Kixia, es el hecho de que sí, debemos utilizar ahora las redes sociales. Si pueden verlo dentro de lo que es mi iglesia, hace bastante publicidad dentro de Facebook, YouTube, Instagram. Incluso tenemos un aplicativo en el que aparece como Biblioteca Sud, en el cual pueden estar viendo todo lo que son justamente los sagrados libros. En este caso, también tenemos lo que son distintas revistas, libros de apoyo, cosas que pueden guiar a las personas a justamente tener un criterio propio, el darse cuenta que no solamente es lo que dice la Biblia, sino también tratar de adaptarnos a lo que es la nueva pues pensamiento de la sociedad. No estoy diciendo que debemos adaptarnos solamente a ellos y dejar todo lo que tenemos, no, sino tener un respeto. Esto es muy importante debido a que a pesar de que nuestro hermano Jesucristo tenía estos pensamientos de donde muestra, donde se le atacaba, se le discriminaba e incluso pues lo asesinaron, él pudo tener este amor significativo para aprender a convivir con los demás. Ok, muy buena propuesta, muchas gracias, Lucero. Karen. Creo que más que nada este foro es una muy buena propuesta. Este debate que se está realizando en estos momentos es una buena propuesta, ya que así nuestros televidentes pueden tomar una postura, pueden decidir de qué lado estar o simplemente tener una nueva opinión y ampliar su perspectiva acerca de este tema. Todo con base al respeto, como ya dijo mi compañera Lucero, porque si no hay respeto no se puede hacer nada realmente. Y también me gustaría que las leyes y la educación fuera laica, pero realmente laica, no
a medias, como está pasando en este momento. Realmente laica. O Sí. sea, que realmente se hiciera a nivel educativo. Exacto. Ok, muchas gracias, Karen. Por último, Monse. Sí, para mí lo esencial es el respeto. Creo que sin respeto no llegamos a ningún lado, y también no tomarse tan literalmente lo que dicen las Sagradas Escrituras. Tenemos que estar conscientes de que hay cosas que podemos tomar y hacer y otras que no, porque hay que enfocarnos en el mundo actual, en las leyes actuales, como mencionaban mis compañeras. Y pues independientemente de lo que digan los libros sagrados, pues hay que tener la suficiente madurez para tener una postura ante lo que diga la iglesia, o sea, a favor, en contra, o sabes qué, estoy de acuerdo, pero yo no lo voy a hacer, yo no lo practico. Entonces yo creo que ahí la persona debería tener una madurez suficiente para tomar una decisión. Muchas gracias, Monse. Hemos llegado al final del programa del día de hoy y quiero agradecer a Monse, a Lucero, a Karen y a Kitsia por sus grandes contribuciones en este tema, y principalmente a nuestro público por habernos sintonizado una vez más en Voces en Conflicto. Un cordial saludo a todos ustedes. Yo soy Andrés y gracias por sintonizarnos una vez más en este